Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Contigo estoy, con tus brazos llenos de amor me proteges cada día, Señor. Yo no tengo miedo a nada, porque contigo estoy, con tus brazos llenos de amor me proteges cada día, Señor. Hazme hacer tu voluntad, mi papito Dios. De los pies a la cabeza, mi alma, cuerpo, espíritu te pertenecen. Hazme hacer tu voluntad, mi papito Dios. Caminando con el Espíritu Santo te vamos a adorar. Jesucristo, todos juntos vamos a danzar, caminando con el Espíritu Santo te vamos a adorar, con tu Hijo Jesucristo, todos juntos vamos a danzar. Y de nuevo, tras la pausa musical, ya estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión será en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 37, donde dice la palabra de Dios: Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?
Hallamos en los versículos 37 al 41, que voy a estar compartiendo, los primeros convertidos. Dice este versículo 37 que al oír estos, ¿qué duda cabe? Que la palabra de Pedro, guiada por el Espíritu Santo de Dios, Jesús ya había dicho en Juan 16, 8, y cuando Él venga, es decir, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De manera que tocó el corazón de la gente el Espíritu Santo, el Señor, le hace recordar su rebeldía para escuchar a Jesús y aceptarle como el Mesías enviado por Él. La acusación de que fueron ellos quienes mataron a Jesús es justificada y también traspasa sus conciencias. Cuando le dice aquí, en este mismo capítulo 2, versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Dice la palabra de Dios, que ellos al escuchar esto se compungieron de corazón. La expresión compungieron, de hecho, sugiere que sus corazones fueron tocados por el sentido de culpa, de manera que se sienten terriblemente perturbados porque ellos fueron también, en cierta manera, los que con su actitud estuvieron crucificando también al Señor Jesús. Es lo mismo que ahora nosotros. Nosotros podemos decir que no tuvimos nada que ver en aquello, pero resulta el caso que el Señor Jesús murió por los pecados de todos nosotros. Así que también nosotros somos culpables de pecado. Ellos dicen que se compungieron de corazón, exactamente igual que nosotros cuando hemos escuchado por vez primera el Evangelio, y lo hemos escuchado y hemos visto que ha tocado nuestro corazón y nos hemos sentido culpables por haber pecado en contra de Dios. Así que vemos que los que han recibido la revelación de Dios se dieron cuenta rápidamente de su culpabilidad. Y cuando ellos se dan cuenta, claman entonces rápidamente y dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? El día de Pentecostés, ellos ven la evidencia del derramamiento del Espíritu Santo. Ellos fueron testigos. Escuchan la exposición de Pedro y se dan cuenta de que han pecado contra Dios al rechazar a su único Hijo, a Jesucristo. Ahora ya no había burla hacia los discípulos como al principio que decían que estaban borrachos. No, sino una actitud de ruego imperioso, cuando le está diciendo: ¿qué haremos? Aquella fue la misma pregunta que otra multitud dijo a Juan, el Bautista, en el Jordán, cuando predicaba el arrepentimiento. Y nos lo muestra en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 10, donde dice: y la gente le preguntaban diciendo entonces: ¿qué haremos? Y ahora veremos la respuesta de Pedro, en el versículo 38, donde dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que vayamos por parte. Lo primero que hace es que la palabra de Dios redarguye en sus corazones, y ellos se sienten culpables, y seguidamente dicen qué hemos de hacer. Pedro le dice lo que deben de hacer, y lo primero dice es: arrepentíos. Y este es un imperativo aoristo activo, y significa tomar una decisión determinante, es decir, no dejarlo para otra ocasión, no dejarlo para un día. Desgraciadamente muchas veces las personas son tocadas por el Espíritu Santo y piensan que bueno dejarlo para otro día, o dejarlo para otra semana, o para más adelante, o cuando terminen los estudios, o quizás el trabajo que están realizando, cuando estén más tranquilos, entonces ya tomarán la decisión. Pero no se dan cuenta que el mañana precisamente no es del hombre. ¿Acaso sabemos si mañana vamos a estar vivos? Ningún ser humano lo sabe, solamente Dios. Así que, si escuchamos la voz de Dios,
no debemos de endurecer nuestros corazones, sino que debemos de tomar la determinación firme de aceptar aquello que Dios quiere para nuestras vidas, y en este caso era, para estos judíos, a Jesucristo. Pero para ello deberían, en primer lugar, como he dicho, de arrepentirse. El término hebreo para el arrepentimiento significa un cambio de acción. Pero un cambio, el griego, significa un cambio de mentalidad. Las dos se pueden conjugar, tanto el cambio de acción, es decir, de las obras, de lo que estamos haciendo, como el cambio de mentalidad. El arrepentimiento es voluntad de cambio, lo cual no significa un cese total del pecado. Es decir, que cuando hemos aceptado a Jesucristo, esto no quiere decir que ya el pecado no nos va a tocar. No, sigue ahí porque seguimos todavía en un cuerpo de carne, sino que es más bien el arrepentimiento un deseo de agradar a Dios y no de agradarnos a nosotros mismos. Sin embargo, hay que considerar que, como humanidad caída, vivimos para nosotros mismos, y esto todos lo sabemos muy bien, pero como creyentes debemos de vivir y vivir para Dios. Por tanto, el arrepentimiento y la fe son los requisitos de Dios para la salvación, como nos dice Marcos capítulo 1 y versículo 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed. El arrepentimiento es la voluntad de Dios y Él es paciente para con el hombre caído, como nos dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El misterio de la soberanía de Dios y la libre voluntad humana puede ser claramente demostrada con el arrepentimiento como requisito indiscutible para la salvación. Y notamos que el arrepentimiento está en toda la escritura de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Así que vemos que el arrepentimiento, junto con la fe, es un requisito del pacto del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo. Veamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Lo hallamos en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 47. También lo encontramos en Ezequiel, capítulo 14, versículo 6, y capítulo 18, versículo 30, por citar algunos. Y también lo encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista lo anunció, el arrepentimiento, en Mateo capítulo 3, versículo 2, y también en Marcos capítulo 1, versículo 4, y Lucas capítulo 3, versículo 3 y versículo 8. El mismo Señor Jesús también anunció el arrepentimiento en Mateo capítulo 4 versículo 17 y Marcos capítulo 1 versículo 15 y Lucas capítulo 5 versículo 32, por citar algunos. Hay muchos más. También Pedro lo anunció en este mismo versículo que estamos compartiendo, como también en el capítulo 3 de este mismo libro de los Hechos, versículo 19, capítulo 8, versículo 22, y la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Cómo no, el apóstol Pablo también hizo referencia al arrepentimiento. En Hechos, capítulo 13, versículo 24, capítulo 17, versículo 30, Romanos, capítulo 2, versículo 4, y la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 10. Así que vemos que el arrepentimiento es un requisito indiscutible para la salvación del ser humano. ¿Pero qué es el arrepentimiento? ¿Es una tristeza? ¿Es una sensación de pecado? Tanto la definición griega como la hebrea son necesarias para comprender el significado integral del arrepentimiento. El hebreo exige un cambio de manera de actuar, mientras que el griego requiere un cambio de mentalidad, como he dicho anteriormente. La persona salva recibe una nueva forma de pensar y también recibe un nuevo corazón. Piensa de manera diferente y asimismo vive, en vez de ¿qué tiene que ver eso conmigo? O yo vivo a mi manera. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? El arrepentimiento no es una emoción que se apaga
o un estado de total pureza, sino una nueva relación con el uno que es santo y que transforma al creyente progresivamente en santidad, paso a paso y día a día. Así que vemos que lo primero es el arrepentimiento y lo segundo vemos que es, como le dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Este mandamiento concuerda con las instrucciones dadas por el Señor Jesús en la Gran Comisión, en Mateo 28:19 y Marcos 16:16. Por otro lado, vemos que los judíos ya sabían del significado de este mandamiento, porque cuando vino Juan el Bautista predicando, salían a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, como nos dice Mateo 3:1 al 6. Se llamó el Bautista, es decir, el bautizador, porque este acto se originó con él, con Juan el Bautista. Él era el bautizador en un sentido especial. El verbo bautizar significa sumergir, zambullirse. Era usada entre los griegos y lo era en el sentido de el teñido de vestido, de sacar del agua introduciéndolo en una vasija o otra más grande para que el vestido o la ropa quedase bien teñida. Hay que tener en cuenta que el bautismo de este versículo 38 no es el bautismo del Espíritu Santo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque el bautismo del Espíritu Santo se encuentra en el capítulo 1 y versículo 5. Ahora bien, el bautismo de aquí de Hechos 2:38 es mandado, pero el bautismo con el Espíritu Santo no fue un mandamiento, sino que fue una promesa. Sigue diciendo este versículo 38, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don para todos los que creen. No es un galardón para algunos, como equivocadamente podría pensarse. Lucas utiliza este texto para afirmar una serie de actos para la salvación. Es decir, en primer lugar vemos el arrepentimiento, en segundo lugar vemos el ser bautizados, en tercer lugar hallamos el perdón y en cuarto vemos el regalo o el don del Espíritu Santo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Espíritu Santo está activo desde el inicio. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. También Juan 6, pero ahora el versículo 65 dice, y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y también vemos que su presencia es crucial durante todo el proceso de condena, como lo muestra Juan capítulo 16, versículo 8 al 12. Y también vemos que es crucial en cuanto al arrepentimiento, como vemos en Hechos capítulo 5, versículo 31, capítulo 11, versículo 18 y 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25. Y también vemos la fe. El Espíritu es lo primordial y lo necesario, como nos lo muestra Romanos 8, 9, desde el principio hasta el fin, porque Él sigue haciendo, el Espíritu Santo de Dios, esa obra de santificación mientras estamos aquí en la tierra. Nos está moldeando al carácter de Jesucristo, poquito a poco, algunos, otros más rápido, otros les cuesta más. Pero la voluntad de Dios es que todos seamos moldeados conforme de su Hijo Jesucristo. Continúo ahora con Hechos capítulo 2 y versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Dice este versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. En el Antiguo Testamento tenían un concepto muy arriesgado en cuanto a lo familiar, como lo muestra en Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6,
y Deuteronomio 5, 9 al 10. Vemos que también era un grupo multigeneracional, ya que la fe de los niños era responsabilidad absoluta de los padres, como también lo siguen siendo en el día de hoy, porque es la voluntad de Dios, ya que si a un niño se le enseña mal, pues mal aprenderá. Si a un niño no se le enseña la palabra de Dios, pues va a suceder como en el día de hoy está sucediendo aquí en España, y en lo siguiente, que hay jóvenes que tienen 18 y 20 años y le habla de Jesucristo y no saben quién es. ¿Por qué? Porque no lo han hablado ya en sus casas, ni tampoco en las escuelas. Por tanto, es deber de los padres de enseñarle la fe y la sana doctrina, llevando a los niños no solamente a la escuela dominical los domingos, sino también enseñarle en sus casas. Así que vemos que en este libro de los Hechos de los Apóstoles, la promesa del versículo 39 de Dios consiste en varios temas relacionados con el Antiguo Testamento. Y solamente daré algunos versículos, ya que hay muchísimos. Y uno de los temas es relacionado con el perdón de los pecados, como muestra el capítulo 3, versículo 19 aquí de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 31, capítulo 10, versículo 43. También nos muestra en cuanto a la salvación, capítulo 2, versículo 21, capítulo 4, versículo 12. También en cuanto a relación al Espíritu, cuando digo el Espíritu es con mayúscula, el Espíritu de Dios, como nos muestran los versículos 38, el anterior, y el 39, y también capítulo 3, versículo 19. Y también en cuanto al tiempo de refrigerio, como nos muestra capítulo 3, versículo 19. Así que vemos que hay toda una referencia en cuanto al Antiguo Testamento. Y dice, y para todos los que están lejos. Pedro se dirige a los judíos. Esta frase se refiere originalmente a los judíos exiliados, que regresaron a la tierra prometida, como dice Isaías capítulo 57, versículo 19. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. Sin embargo, también en algunos pasajes parece referirse a los gentiles que lo fueron hasta que conocieron al Señor, como por ejemplo, ya en el Antiguo Testamento, también en Isaías, pero ahora capítulo 49 y versículo 1 dice: Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre de las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Nótese que está haciendo aquí una referencia a las costas, a los pueblos lejanos. Y también, Zacarías capítulo 6, versículo 15 dice: Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obedientemente la voz de Jehová vuestro Dios. Por tanto, vemos que la buena noticia del Evangelio, porque el Evangelio son buenas noticias, es que el único y verdadero Dios, es decir, es quien creó todos los seres humanos, y lo creó a su imagen y semejanza, como nos muestra Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. El hombre no es fruto de la casualidad, sino que es creación de Dios. Esto hay que tenerlo bien en cuenta, y hay que anunciarlo por todas partes, ya que el ateísmo pareciera como que está ganando terreno ahí, porque tiene los medios de comunicación y muchísimo dinero para poder hacer esos programas. Así que hay que difundir bien clara la verdad bíblica, y la verdad bíblica es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios no solamente nos creó, sino que Él desea tener comunión con los seres humanos. Prueba de ello es que antes que el hombre Adán pecase en contra de Dios, él estaba en completa comunión con Dios en el huerto. Y también en el día de hoy nos lo muestra en 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 4, y la segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9. Es decir, que Dios es
siempre el que da el primer paso y extiende su mano para tener comunión con el hombre. Así que esta es la esperanza de unidad de todos los seres humanos en Cristo Jesús. En Él no hay más judíos ni gentiles, ni esclavos ni libres, hombres o mujeres, porque todos somos uno en Cristo Jesús. También Efesios capítulo 2, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nótese, por el sacrificio de Jesucristo llevado en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo este versículo 39, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Pedro y sus hermanos judíos se consideraban pueblo del pacto de Dios, y por ello, los primeros en recibir las bendiciones de salvación debían de ser para ellos. Pero a través de la obra de Cristo, los gentiles también son incluidos en el pacto de Dios. Pedro mismo llega a darse cuenta del significado de las palabras que él usa en Pentecostés, cuando informa a los judíos de Jerusalén acerca de su visita a Cornelio en Cesarea, y concluye allí diciendo, en Hechos capítulo 11 y versículo 17, si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Continúo ahora con el versículo 40 de este capítulo 2 de Hechos. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llama con existencia a los perdidos. Tal vez algunos de los oyentes no entendieron bien el mensaje y Pedro les exhorta con palabras adicionales, con el único deseo de que llegasen a ser salvos. Con toda seguridad, el apóstol se volcó sobre el auditorio para que ninguno de los oyentes se fuesen sin haberse arrepentido para salvación. Las palabras, por otro lado, no fueron pocas, sino muchas, literalmente, como dice aquí, con otras muchas palabras. Cuando se predica el Evangelio, el predicador sabe de las consecuencias que esto puede acarrearle a la persona que está escuchando, es decir, al inconverso. El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nótese que no es que Dios sea el que ruega, ya que Él no ruega por nada, ya que es el predicador del Evangelio, la persona que está predicando, quien ruega a los oyentes para que acepten la obra de Dios que ha hecho a favor suyo en la persona de su Hijo Jesucristo. Sigue diciendo, ser salvo de esta perversa generación. El mismo Señor Jesús había calificado así a la generación de los contemporáneos de sus oyentes, cuando en Lucas capítulo 9 versículo 41 dice, respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? La única manera de librarse de las consecuencias propias de una generación perversa era, y sigue siendo en el día de hoy, la conversión a Cristo, expresado en primer lugar en el arrepentimiento. También vemos que le dice que deberían de bautizarse, y el bautismo no era asunto desconocido para los judíos, como lo prueba el bautismo en el Jordán de Juan el Bautista durante el ministerio del Señor Jesús. Lo interesante es apreciar que la ordenanza del bautismo se obedecía en los primeros días de la iglesia primitiva. Los creyentes eran, y lo seguimos siendo en el día de hoy, cuando nos bautizamos, es una expresión testimonial de haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Por tanto, el bautismo era y sigue siendo en el día de hoy público, como testimonio para nuestros familiares, para los amigos, para todos,
del compromiso que hacemos para siempre con Cristo Jesús. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que fueron bautizados? Fueron los que habían recibido la palabra de Dios y habían creído, es decir, personas adultas. Sin embargo, note esto que es muy importante, ya que la Iglesia de Roma en el día de hoy, a través de los siglos, enseña y practica el bautismo a bebés recién nacidos. Esta es una práctica antibíblica y no es tampoco tal enseñanza cristiana, sino que es un dogma de hombres, sencillamente. Pero no significa absolutamente nada porque no es bíblico. Y sigue diciendo este versículo 41, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Este es un número redondo y es un gran número. El mensaje de Pedro golpeó el corazón de estos testigos oculares. Hasta aquel momento el núcleo de la iglesia que nace en Pentecostés era de unos 120 personas, pero luego, en ese mismo día se añadieron, como dice aquí la palabra, como 3.000 personas. Por tanto, pasó a ser una iglesia muy numerosa. Ellos estaban dispuestos a dar el salto necesario de fe para creer. Así que vemos que, en primer lugar, ellos, los oyentes, ellos habían creído que Jesús era el Mesías. Te recuerdo que el pueblo de Dios, los judíos del antiguo pacto, no pensaban en sus mentes de que el Mesías sería un Mesías sufriente, sino un Mesías victorioso. Pero lo que ellos no sabían es que la misma palabra de Dios muestra que primeramente, para ser victorioso, debería de ser sufriente. Así que la fe en Él era la única forma de perdón en Jesucristo. El bautismo era el mandato por Jesús y además era apropiado. Esto requiere una decisión inmediata y una decisión que cambia la vida de la persona. Voy concluyendo ya con esto. En numerosas iglesias se exige de los candidatos a miembros tener un adecuado conocimiento de las Escrituras y una enseñanza para entender la doctrina de la Iglesia de Cristo antes de ser bautizados y aceptados como parte de la Iglesia. Y con todo y eso, aún los falsos hermanos, falsas hermanas, se infiltran como ovejas cuando en realidad son lobos que vienen a desunir y a destruir. Por eso es necesaria esa enseñanza. Y lo es que conocer las Escrituras y la doctrina es deseable para los miembros de la Iglesia, de tal modo que sean capaces de responder a la pregunta sobre su fe cristiana. No solamente se debe decir soy salvo porque Dios me ama y nada más, eso ya lo sabemos. Debemos hacernos la pregunta si las Escrituras dicen algo acerca de aceptar a los candidatos a miembros, ya que no se puede aceptar cualquier doctrina, sino que hay que examinarlo todo antes de ser aceptado, con tal de que haya un gran número de personas. Muchas veces dentro de la Iglesia se puede aceptar cualquier cosa, pero esto hay que ser cauto y hay que ser sabios en ello. Y por tanto es bueno también, como nos enseña la palabra de Dios, la gran comisión de Mateo 28, 19 y 20. Literalmente Jesús dice: por tanto, habiendo ido a ser discípulos a todas las naciones, a bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y al enseñarlas a que guarden todas las cosas que le he mandado. El proceso de hacer discípulo entonces es cumplido en dos etapas. Primero, bautizando al candidato y segundo, adoctrinándole en la sana doctrina de la palabra de Dios. Ahora, nótese que Pedro sigue la directiva de Jesús. Él sale en el día de Pentecostés y hace discípulos al predicar la palabra e inmediatamente bautiza a estos creyentes. Luego, él mismo y los demás apóstoles continuarían enseñándoles en el Evangelio de Cristo. En el Nuevo Testamento pareciera indicar que cuando un creyente acepta a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador después de oír el Evangelio,
debe de recibir la oportunidad para ser bautizado. Pero hay que notar esto: esos judíos tenían la enseñanza de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, cosa que muchos gentiles en el día de hoy solamente tienen como mucho un catolicismo romano y nada más. Por tanto, hay que enseñarles primero el significado que es el bautismo en aguas y el bautismo que el Señor Jesús precisamente mandó y que no lo imponen los hombres, sino que lo manda el Señor. Y luego, después de ser bautizado, la persona debe ser seguido de un diligente y sostenimiento estudio de las Escrituras. Y lo debe de hacer no solamente por un tiempo, sino todo el tiempo que estemos aquí en la tierra. ¿Y para qué? Para nuestro crecimiento espiritual, ya que Dios, como nuestro Padre eterno que Él es, desea que sus hijos crezcan espiritualmente. ¿Acaso no le ocurre esto también a los padres terrenales, que desean que todos sus hijos crezcan? Imagínate que tiene un hijo y nunca crece. ¿Cómo estaría el padre de preocupado? Pues así también nuestro Padre eterno desea que nosotros crezcamos y que lo hagamos espiritualmente. Amigo y amiga oyente, dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si la palabra de Dios ha producido fe en tu corazón, está en ti dar el segundo paso, y está en aceptar a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador, ya que el primer paso lo dio precisamente el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dando su vida por ti. Si tú respondes al llamado del Señor, yo te animo ahora que tú puedas orar conmigo para recibir el don o el regalo gratuito de tu salvación, que solo Jesús te puede dar. Por eso te animo que ores conmigo ahora y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú moriste por mis delitos y pecados. Yo te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, es bueno que tú puedas crecer espiritualmente, claro que sí, y también es bueno que puedas orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Ya no estás solo ni estás sola. También es bueno que puedas congregarte en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la palabra de Dios en la Biblia. Por tanto, te animo a que te puedas congregar ahí en ese lugar y podrás crecer espiritualmente y con el tiempo servir al Señor. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será, si Dios así lo permite, hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Te recuerdo que estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera 239. Los horarios de culto son los siguientes: el miércoles a las 7 de la tarde, culto de oración; el viernes a las 7 de la tarde, estudio bíblico; y el domingo por la mañana a las 11 de la mañana, alabanza, adoración y escuela dominical; y por la tarde, a partir de las 6 de la tarde, predicación de la palabra de Dios. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte, solo será un minuto.
siento si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se clava en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, y en mi devoción que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te brindé las puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido, entonces será demasiado tarde.